Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:04, arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión, Carolina de Cuadro en la producción de este programa, en una semana dedicada a Circe Maya, Palabra en el Tiempo, así se llamó el homenaje que se le brindó ayer y hoy en la Biblioteca Nacional a esta poeta entrañable, a esta poeta llamada Circe Maya. Vamos a escucharla un poquito, a ver. Imágenes. Queríamos hacer un álbum con fotografías que mostrara contrastes, dualidades. Podía ser, por ejemplo, el claro oscuro tan nítido en la foto que muestra la repisa de la estufa, llena de objetos varios, vasos, libros, juguetes. Todo eso cortado diagonalmente por una luz muy fuerte que casi desdibuja lo que toca. En la parte sombreada tampoco es fácil distinguir objetos. Lo que ves desde lejos es esa dualidad de luz y sombra, un oblicuo límite cortante. Y tu mirada se pierde y se recobra fugazmente. Sí, esto era un vaso, esto parece un libro. Aquí había una jarra. 2. Verde luz, verde sombra. Sobre hojas al sol, verde translúcidas, se recorta la sombra de otras hojas. Esa sombra no es negra, es verde oscuro. En la pared hay otras dualidades, pero la pared no es totalmente blanca y la sombra tampoco es tan negra. No se oponen en forma tajante, conviven al moverse, y aun si no se mueven. Nada es la nada que no puede pensarse, y tampoco es el ser resplandeciente. Pero todo sugiere una imposible luz perfecta y debajo tinieblas. Fotografías. 1. La foto ambigua. Ni siquiera se sabe cómo hay que mirarla. Esas ramas ascienden desde un tronco invisible, entonces eso azul debe ser agua. Esta es la voz de Circe Maya, amigos. Mi propuesta, la propuesta de este programa hoy es tributarle un homenaje desde un punto de vista triangular. Vamos a hacer una triangulación. Vamos a hablar con una poeta y narradora que está ya en Argentina y con un poeta y narrador que está aquí en Montevideo. Le quiero dar la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a María Teresa Andrueto, allá en Córdoba. ¿Cómo andás, ¿Andás bien, Teresa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Pero qué gusto y escuchar la voz de Circe y esa poesía suya tan impresionante. Teresa Andrueto, estar en tu programa. Bueno, me acuerdo que hablamos en su momento de La Pesadora de Perlas, esa antología que salió ya en Córdoba. La primera vez que salió una antología de Circe Maya en Argentina salió en Córdoba con Gastón Cironi y con María Teresa Andrueto en un prólogo realmente maravilloso, extraño también, porque es una conversación entre María Teresa Andrueto y Circe Maya. En su momento Circe me dijo que ella dudaba mucho de ese prólogo, que era una conversación larga, y todo el mundo dice que es maravilloso, Teresa. Muy bonito hacer eso, muy bonito. Y del otro lado quiero darle la bienvenida al poeta y narrador Álvaro Ojeda. Él estuvo ayer en la Biblioteca Nacional siendo parte integrante de este homenaje, y bueno, estuvimos incluso en la última mesa que me tocó moderar, pero Álvaro también estuvo en varias mesas en torno a las lecturas poéticas, donde estuvo Tatiana Oroño, bueno, Miguel Avero, Silvia Guerra, Claudia Mazzini y Álvaro Ojeda. ¿Cómo andás, Álvaro? ¿Andás bien? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. Gracias. Hola, Álvaro, yo también. Hola, Teresa, un gusto conocerte a lo lejos. Para mí también. Gracias. Dos poetas se saludan. Me hace acordar de la película Gatica. Dos potencias se saludan. Dos potencias se saludan. Perón y el mono, sí, bueno. Qué bien. No, Teresa, te queremos contar que, bueno, aquí se acaba de presentar hoy
Voces del Agua, que es un nuevo poemario de Circe Maya, escrito cuando ella tenía entre 16, 17, 18 años. O sea, se tardó 70 años en publicarse porque era un cuaderno que se encontró. Ay, no, qué increíble. Esta Circe es una caja de sorpresas realmente, es un yacimiento de sorpresas. Es raro, pero aparte ella dice en el prólogo que, digamos, lo seleccionó y lo aprobó, digamos, este cuaderno de, ya te digo, que escrito hace 70 años, y sin embargo ya está la voz de Circe, ¿no? Obviamente yo lo noto, por lo menos esa es mi impresión. Álvaro, ayer estuvimos hablando de lo que es lo que es esta poeta, que yo pensaba, y iba a decirlo y no lo dije ayer en la mesa, cada vez que queremos definir a un poeta o divulgarlo o conversar sobre él, siempre hay como una simplificación, parece que lo bajamos, tratamos de simplificar una obra y después tratamos de complejizarla, ¿no? En el caso de Circe se vio ayer, ¿no? Lo que pasa es que cuando se habla de un poeta, necesariamente se hace una paráfrasis, y la poesía no admite paráfrasis, no se puede contar la Ilíada, digamos, quiero decir, la lees, entonces sucede eso, ¿no? Uno termina hablando, bueno, en aquel poema donde hay un momento en que la luz pega, como recién, y sí, la luz, podríamos pensar que los impresionistas dijeron que la luz tenía color, y Circe, bueno, esa cosa es medio matadora, pero de alguna manera hay que hacerlo. Lo que sí ocurre con los poetas es que creo que ayer se habló en la mesa, y lo dijo muy bien Tatiana, que de alguna forma, cuando son grandes poetas, ¿no? Estamos hablando de pesos pesados, no gente que escribe poesía, y que bueno, poetas de menor o de mayor talento, pero es que están como la semilla, esto es una bobada, pero como la semilla completa, el árbol está en la semilla, bueno, el poeta está. Y en Plumitas, que es el primer libro de Circe, ayer Tatiana recordó una cantidad de versos que son Circe en la actualidad. Sí. Aunque Circe lo ha negado, digamos, ese poemario que era muy chiquita, hecha por su padre. Todos los grandes poetas han negado o han corregido o han quitado algunos de sus libros. Pienso en Cernuda, que hasta le cambió el título al perfil del aire, le puso poemas, le cambió, digamos, siempre ocurre eso porque hay como una especie de autocrítica feroz y permanente. Si el poeta es un poeta enorme, ¿no? A veces, bueno, los que vamos en compañía hacemos lo que podemos, pero cuando el poeta es un poeta importante, va buscando, y yo este libro no lo vi, pero sé por la gente de Rebeca Linke, que es la que la ha editado a Circe cuidadosa y amorosamente todos estos años. María del Carmen, una de las editoras, me decía que era sorprendente porque estaba Circe allí, la Circe de yo que sé, Cambios Permanencias, o la de digo, eso es interesante porque habla de una especie de convicción poética, ¿no? Sí. No sé vos qué pensás. También eso y que Sí, María Teresa, sí, ¿qué pensás? No, pensaba que esto de la sencillez y la complejidad, parece que justamente en ella se dan esas dos cosas. Es en algún punto es tan sencilla que lo desarma a uno en esa vocación de hacer como la vida lo más común posible, lo más fundida en la vida cotidiana, y por otro lado es de una hondura filosófica su poesía tremenda, ¿no? Entonces ahí ella va y viene. Mejor dicho, ella tiene una gran profundidad y coquetea con todos nosotros, con su sencillez. Bueno, claro. Yo lo que decía es que se hablaba de como de poeta del pensamiento, y es cierto lo que decía María Teresa, bueno, un poco Álvaro también lo decía, pero ella rehúye todo tipo de teoría, ¿no? Porque uno tiende a... Porque la teoría se construye como pensamiento, pero los pensamientos pueden ser sin teoría, digamos, ¿no? Entonces ella como que Claro, rehúye. Lo que pasa es que ella logra volver a hacer que eso encarne en un poema y que no se note ese saber, digamos, que no se haya ninguna costura. Eso muy pocos pueden hacer eso, ¿no? Poner semejante profundidad y que no se vea los remaches. Claro. Su teoría es el ejercicio. En eso se parece mucho a Machado, por eso creo que le pusieron palabra en el tiempo, que es la definición, una de las dos definiciones que da Machado de la poesía.
la otra es cosa Sí, cordial, sí. que también encaja en Circe. Sí. Es decir, la cosa pasada por el corazón, ¿no? Sí, las cosas sí, comunes. sí. Eso yo creo que le viene de Sí. de su vocación filosófica. Digamos, Sí. de los filósofos originarios, ¿no? De los que tenían el cielo, la tierra Sí, y poca cosa más Claro. para pensar el mundo, ¿no? Pero viste que ayer, María Teresa, te cuento, y les cuento a los amigos también, que grabamos una breve testimonio de Ida Vitale hablando sobre Circe Maya, y entonces estábamos Sí. un poco diciendo esto, y yo le dije, bueno, tiene pensamiento, es profesora de filosofía, le dije yo, ¿no? Y Ida Vitale me dijo, pero menos mal que no escribe como eso, escribe como un ser humano. Claro, no hace una historia de la filosofía, no es Ferrater Mora. claro. No, está bien. Pero ella se preocupa mucho en eso, pero sin duda todo está filtrado, cribado por eso, porque insisto, su actitud, incluso su rostro. Yo cuando la conocí a Circe tuve voy a hacer una pequeña digresión. Digamos, yo tuve la posibilidad de presentarle a mi madre, a Circe Maya, que mi madre tenía, como yo conté ayer, ese poema colgado en un placar en la cocina de mi casa que se llamaba Regreso, y yo de niño lo leía, ¿y este quién es Circe Maya? Yo no tenía ni idea. Claro, y Regreso es la vuelta de los niños de la escuela, era yo, ¿no? Y la pérdida de esos niños, el futuro, mis hijos se van a ir, bueno, una cosa bellísima. Y los ojos de Circe, cuando yo le conté, son ojos de asombro. Ella mira realmente asombrada el mundo, y eso es maravillosamente ingenuo en el buen sentido del término. Sí, y vos sabés que eso, nosotros, una de las cosas más lindas que me han pasado es esos 3 días que pasamos en Tacuarembó junto con Gastón Cironi, poeta, editor, amigo, el editor de La Pesadora de Perlas, amigo. Bueno, en Tacuarembó nos alojamos en el hotel frente a la casa de Circe y estuvimos 3 días conversando con ella, ¿no? Y ahí se puede ver eso, ella en su lugar, en su casa, ella en sus conversaciones, y entonces uno descubre que nada está impostado ahí, ¿no? Exacto. Que es que todo eso se ha hecho carne en el vivir, en esa mirada que vos decís de asombro, esa conjunción, digamos, entre el asombro de la infancia y la hondura del pensamiento desarrollado. Y después tiene como una especie de equilibrio entre, digamos, por esas dualidades, ¿no? Entre la luz y la sombra. En este poema que ella estábamos escuchando, es una síntesis del pensamiento. Pero pero como en una general el pensamiento trabaja sobre la luz y la sombra, por eso me parece que ella todo el tiempo está sobre eso. Pero quiero decir que, por ejemplo, por ejemplo, en este poema que ella nos leía dice, nada es la nada que no puede pensarse, y tampoco es el ser resplandeciente, pero todo sugiere una imposible luz, perfecta, y debajo tinieblas. ¿No? Bueno, pero viste, ayer también se había dicho del oxímoron. Ella es una poeta de oxímoron. El oxímoron es una figura literaria sobre la duda. Tú no definís el fuego helado porque sí, lo definís porque no encontrás una manera de definir que es helado y es cálido a la vez. Entonces sí, fuego helado, porque no sabes, digamos, es un recurso poético que trabaja sobre la duda. La poesía trabaja sobre la duda, el arte trabaja sobre la duda, pero digo, me parece que es eso, ¿no? Y me parece también que ella nunca, una de las muchas grandezas que tiene, es que ella nunca se pone por encima de lo que escribe. Ella nunca hay ese saber o ese ser, ella quien es, con todos los reconocimientos que los ha aceptado y esquivado al mismo tiempo también en ese luz y sombra. Ella nunca se pone en el lugar de acá está ni la poeta, ni la que sabe, ni la que no tiene como ¿cómo llamaría? Una profunda humildad frente a lo que escribe, ante lo que escribe o en lo que escribe, ¿no? Y por eso es que lo que escribe es tan grande, más grande que nosotros y que ella misma, ¿no? También ayer se habló una cosa, María Teresa, que te quería contar, es que Silvia Guerra dijo que la poesía de Circe siempre está hablándole a un tú, siempre está como
horizontalmente hablándole claro, a la otra diálogo, persona, en un diálogo, sí. y precisamente que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? No es la idea del autor o la autora que de alguna forma se eleva un poco, ¿no? Y el lector tiene que bueno, eso, mirar hacia arriba, no sé. Aquí hay una cuestión como horizontal muy fuerte, y hay otro detalle que no se mencionó ayer y vos lo acabas de mencionar, yo creo, que es la proverbial timidez de Circe, que la ha ido cambiando, ella ha ido cambiando como todos cambiamos a lo largo del tiempo, y y por ejemplo, yo recuerdo las primeras veces que la entrevisté era complicado, y me acuerdo de que Daniel Biglietti la había una vez definido como nerviosa como un pájaro, ¿no? Porque no era fácil, y de hecho y sin embargo ahora habla en la cosa pública. Exacto. Sí, nos costó mucho traer la corte, y a la vez no saben ustedes lo maravilloso que estuvo el encuentro, lo hermosa que estuvo esta, cómo logramos que se sintiera cómoda en un cabildo de Córdoba que estaba hasta los bordes, ¿no? Gente en el suelo, en los balcones, escuchándola esa noche, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, la gente en Córdoba, poetas y no poetas, estaban perfectamente de esa noche, ¿no? Bueno, ella me habló también de ese festival que fue de Córdoba. Para ella fue, bueno, fue fundamental, fue una cosa de antes y después. Me dijo que fue maravilloso, me dijo, pero yo no voy a hacer de nuevo eso, me dice. No, pero como que fue maravilloso. Y vos sabés que me consta porque hay mucha gente que me ha pedido su correo para comunicarse, para invitarla a otros festivales y demás, y no nos ha salido más, o sea que hemos tenido el privilegio de ser los últimos que sacamos de Uruguay. Exacto, sí. No, ella, dos cosas. Lo primero, lo del diálogo. El diálogo es filosófico, eso es socrático. Claro. Eso le pesa mucho a ella, es decir, construimos con el otro, yo tengo alguna aproximación, el otro tiene otra. En estos tiempos que corre sería hasta un buen ejercicio, ¿no? El diálogo con el otro, el diálogo filosófico. La otra cosa es que arrastrarla de Tacuarembó a Montevideo, que es más cerca que de Córdoba a Montevideo, costó muchísimo. Nancy Bacello, que fue la gran descubridora de Circe, en el sentido de que la expuso aquí en Montevideo, porque ella vivía, si bien nació en Montevideo, vivió siempre en Tacuarembó, o muchos años en Tacuarembó, y venía a Montevideo, pero yo qué sé, como uno viene al médico, yo qué sé, no venía. Sí, claro. Y Nancy le costaba traerla, pero era como de engancharla. A Nancy sí lo lograba, porque bueno, Nancy era también poeta y era una gestora cultural impresionante, entonces lograba traerla, pero siempre fue muy, y yo creo también, Teresa, que la preservó, porque yo también creo que sí, digamos, un modo que ella encontró para preservarse, para hacer lo que hizo, una obra única, ¿no? Exacto. Que no me parece a mí en una, bueno, salvo esto de Machado, como decían, pero digamos una poesía de una singularidad, y sin, como diría, como sin aspavientos, no sé. Es una poesía para la relectura. Sí, sobria, ¿no? Sí, una sobriedad también, cierta sobriedad. Muy sobria, muy austera, como es esa también, ¿no? Pero claro, quizá ese tema de renunciar a todos los factos y todo ha sido el camino para producir esa obra, ¿no? Aquí en Uruguay hay que decir algo, que eso es un orgullo, porque digamos no se puede decir de todos los grandes poetas que Uruguay les haya dado todos los premios, y en el caso de Circe sí ha ganado muchos premios, todos los premios que casi que la medalla de Emilio Agustín, en fin, un montón. Yo quería leerle simplemente un casi soneto de este último librito que se llama Voces del Agua, y que está escrito cuando ella está en secundaria, ¿no? Lo que llaman allá en Argentina el secundario, ¿no? Y ella
Se los leo simplemente, dice, casi soneto, dice: desde el balcón de casa miro el día, y siempre el mismo cielo de acuarela, el mismo aire tibio y la alegría infantil y dulzona de la escuela. Bocinas, risa, el corazón anhela asomarse al sentido de este día. Los vecinos conversan y una estela de humo se levanta y se desvía. Se vuelve negro el árbol de la plaza, se encienden las estrellas y las casas, y aparece el temor que de algún modo nos apaguemos como el cielo todo, de uno en uno, como viejas brasas. Era una nenita cuando lo escribió, dan ganas de pegarse un palazo. Estaba en secundaria no y termina aquí casi igual que como termina Una imposible luz perfecta y Debajo tinieblas, el último libro de Dualidades. Bueno, pero que es el decurso del día, es decir, ella me parece, acá terminamos siempre, hay dos mantras en la literatura española, uno es Machado y el otro es Borges, pero digo, terminamos hablando de Borges en el sentido de las 6 o 7 metáforas básicas que hablaba siempre Borges, ¿no? Acá está la metáfora del paso del día, el sol, como analogía de nuestra vida y nuestro pasaje, es decir, nos pauta la vida, la muerte, el nacimiento, el sol. Y ella es una observadora agudísima de eso, y saca un jugo de esa metáfora a estas alturas manida, la moneda que cae en el horizonte, saca un jugo, no sé, otra que de la piedra, no sé de dónde lo saca. Pero además, imagino que de casi niña, digamos, esa percepción de la vida, del verte, de la luz y de la sombra, y bueno, todo esto, esa profundidad en una niña, Dios mío, ¿no? Su tremenda también inteligencia, su delicada inteligencia, que nunca, por esta cuestión dialógica también, ¿no? Nunca se pone por encima de nosotros. Nosotros hablábamos en esos días de conversación, y ella siempre en esa cosa como quien está intentando saber, como quien le preguntara al otro, bueno, en esta, incluso en algún momento dice ella, decirlas como dudando, ¿no? O sea, tanto la construcción del poema como en el diálogo, en un tanteo, ella habla del tanteo, ¿no? De ir como tanteando una verdad o una percepción. Y esa es una actitud muy honda, de ella, muy profunda, que hace que toda su poesía suene, por empezar, ese pensamiento suene verdadero, no suene grandilocuente, no suene ampuloso, claro. Ni tampoco las palabras, la lengua, ni ella misma, por supuesto. Está muy bien eso que decís del tanteo, porque parece que también el poema de ella avanzara en tanteo, y generalmente la conclusión tampoco no siempre es definitiva, como que se abre, ¿no? Claro. Bueno, por eso es un casi soneto, porque la perspectiva indicaría que en el último verso del soneto cayera como un telón de acero la conclusión de todo lo que el soneto expone. Ahí no hay una conclusión. No. Es un casi soneto, y ella lo sabe, ¿no? Sí. No, y ahí vuelvo a Borges y lo que dice María Teresa Andrueto, que hace muy poquito lo estuve escuchando, y él decía a Borges en un momento, digo, por lo que dice María Teresa, que es muy para mí muy certero. En este sentido, Borges dice en un momento: yo a Quevedo lo he admirado toda la vida, es admirable, pero no lo considero mi amigo. En cambio, dice, a Cervantes, dice, yo considero que Cervantes, el Quijote y Sancho, bueno, yo los imagino como mi amigo. Entonces, y no estamos hablando de más y menos, es lo que dice María Teresa, claro, de cómo se pone cada escritor. En el caso de Circe está, claro, y parece que uno puede generar una relación. Ella está generando una relación, una comunicación de amistad o de tanteo, como decís vos, con el lector. Sí, yo creo que, bueno, eso de alguna manera nos ocurre a todos. Quiero decir, en Uruguay, por ejemplo, está Liber Falco, ¿no? Liber Falco es un poeta costumbrista de la ciudad, era panadero, era un hombre, bueno, todos somos amigos de alguna manera de él. Probablemente o sin probablemente haya poetas, el término que voy a usar ahora no se me ocurre lo mejor, pero digo, poetas que tengan mayor envergadura de alguna manera, o que busquen o tanteen otros temas, pero todos somos
amigos de Falco. Falco es a Uruguay lo que Tuñón, por ejemplo, quizás a Buenos Aires. Claro, claro. Entonces, Claro. uno dice, a mí Tuñón me parece un gran poeta, pero digo, bueno, el asunto consiste en que hay primero como decís tú, una relación como digamos, somos amigos, nos sentamos en el mismo banco de la misma plaza y podemos mirar el mundo. Y eso no ocurre con todos los poetas. Uno reconoce la maravilla del Dante, pero es una catedral. Claro. Uno capaz que prefiere una iglesia pueblo. Claro. Sí. Bueno, y yo voy a contar una anécdota personalísima que me pasó con Circe, y que tiene que ver con algo que, como mencioné ayer al pasar, de que ella rehuye todo lo que sea impostación o lo que sea teoría o lo que sea discurso armado. O sea, por eso lo que dice María Teresa del tanteo y de lo dialógico, ¿no? De dialogar. Y entonces, de hecho, ella dice, bueno, no lo ha hecho en entrevistas, que eligió ser profesora de filosofía y no de literatura porque no quería que la literatura ella llegara como lectora, sin teorías, sin todo ese sistema que tiene el estudio de la literatura. Y lo que me pasó a mí, y esta es una anécdota minúscula, es que yo le di a leer una novela mía, Pensión de Animales, antes de que saliera, y ella se entusiasmó mucho, me dijo, mirá, la leí un terón, estaba bárbaro, no sé qué, hace cuánto, ¿no? Entonces dije, bueno, y vos, sabiendo que Circe Maya no escribe contratapas de nadie, pero me atreví, digo, ¿vos te atreverías a escribir unas palabras, un texto, algo sobre esta novela, digamos, ¿no? Que es una novela chiquita, ¿sí? Y me dijo, bueno, Pablo, lo voy a intentar. Y pasaron los días, y yo le digo, bueno, Circe, mira, yo no te quiero complicar, por favor, decime. Y entonces agarra y me dice, mira lo que escribí. Y había escrito la primera frase, llevaba como 4 días con una frase que no era nada, la frase era muy, no decía muchas cosas. Digo, pero Circe, lo que vos me dijiste en el mail, ¿yo lo puedo poner? Y lo leí en tirón, es así, la imagen. Te sirve eso mucho mejor, dice, porque yo esto no me salía, es espantoso, no sé qué, no sé cuánto. No podía hacerlo, había 4 días sin avanzar, y en cambio por mail me había hecho todo un análisis, que eso fue lo que se puso, ¿no? O sea, un párrafo y perfecto, ¿no? Diciendo, las imágenes son duales, hay una dualidad entre humanidad y animales, en fin, lo que dice la novela. Pero ella dialógicamente había dicho una cosa espectacular, y cuando tuvo que escribir la contratapa quedó paralizada. Lo que pasa es que a veces se le pide a los poetas una opinión crítica que no tienen por qué tener, ¿no? Exacto. O como se le pide a los escritores que hablen sobre la política del mundo. Bueno, no sé, que escriban, yo qué sé, en todo caso que escriban sobre eso. Entonces yo creo que en ese aspecto ella es muy sabia. Porque creo que sí, como dice Teresa, ella tiene la convicción de que no es superior, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se coloca. Pero aparte porque es de gran sabiduría. Hay enormes escritores que nunca pudieron escribir media página de crítica, y está muy bien, porque el mundo de ellos se realiza en lo que escriben. Allí está, es lo de Chekhov, ¿no? ¿Usted quiere saber qué hago yo? Miren la obra, yo qué voy a explicar, no tengo nada que explicar. Por supuesto. Y aparte, además, ella, yo viéndola, por ejemplo, en su casa, dónde escribe, en qué lugar de la casa, o cómo escribe, o una pizarra donde le enseñaba griego a su nieta, siempre la escritura, que es muy también de la escritura de las mujeres, ¿no? La escritura muy en el ámbito doméstico, digamos, en la cocina. Por eso los poemas a veces, bueno, los poemas como ese de El pan, por ejemplo, esos poemas que tienen que ver con la cocina, con la vida, o la pesadora de perlas, que ella toma ese poema, por supuesto, de la pintura, pero también de una reproducción que tiene en su dormitorio sobre la cama, y entonces contaba lo que era la relación de la pareja, ¿no? La precariedad y la inestabilidad, digamos, tan delicada como pesar una perla, ¿no? Todo eso contaba, todo ese lugar de donde ella se nutre, que es a la vez un lugar
que es el pensamiento muy profundo, pero a la vez es un lugar muy vital, muy concreto, digamos, ¿no? Muy femenino también, me parece. Sí, yo creo que ahí hay una... Yo estaba, ahora cuando estabas diciendo eso, me estaba acordando de otra poeta que también es una poeta, vamos a decir un nombre medio feo, del gineceo, ¿no? Una poeta interna, que es Amanda Berenguer, que también desarrolló toda su escritura en su pequeña sala de su casa. Y estoy seguro que ahí hay un hilo conductor con Emily, ¿no? Con Emily Dickinson, que es bastante evidente. Emily Dickinson también, a partir de una pradera, cómo hacer una pradera, tiene esa cosa de observación de la naturaleza y la deducción de un mundo, bueno, obviamente metafísico y bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Creo también que es una defensa de la persona que está, por supuesto. Claro. Sí, por supuesto, hay una frase del poeta Yorgos Seferis, para andar con los griegos, que me parece que también lo tradujo. Sí, claro. Si quieres mejores resultados, prueba acabando en el mismo sitio. Entonces, claro. Esa hondura, ¿no? Esa hondura. Claro. No es como el ancho mundo, sino la hondura, la mirada ahí, muy puesta en lo más pequeño, en lo más restringido, pero yendo tan hondo que, bueno, ahí está el mundo, ¿no? Sí, es una mirada femenina y yo te diría también que, mirá vos, ¿a dónde me voy? Al Tao Te Ching de los chinos, que dice en un momento que se puede ver el cielo sin asomarse a la ventana o se puede pensar el mundo sin traspasar la puerta, te dicen, ¿no? Bueno, Pablo, este año falleció Iber Conteris, que era un escritor uruguayo, narrador, que escribió su primera novela, una de sus primeras novelas policiales negras, en la cárcel, basadas en datos que obtuvo de una enciclopedia de las que podía leer en la cárcel, y armó una novela, un thriller negro que se desarrollaba en un estado de los Estados Unidos que él nunca había pisado. Sí. Porque está la parte que, digamos, cuando te enfrentás, bueno, voy a escribir un libro sobre el sitio de Bizancio por los turcos, bueno, tenés que estudiar un poco para ver qué tenían los turcos y qué tenían los bizantinos en 1453, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Pero después está la locura del arte, como decía Henry James, después está lo que vos trabajás, es decir, podés hacerlo teniendo la vida de Hemingway o de Jack London, o podés hacerlo como Emily. La hondura se da, como decías muy bien tú, por la perforación, por el pozo artesiano, por buscar. Ahí está el mundo también, ¿no? Y eso es así, es muy sabio darse cuenta, y es muy sabio también, si no puede ser un bodrio terrible, ¿no? Ver volar una mosca, pero si el poeta es poeta, logra, claro. Claro, y ver lo que es de cada quien, ¿no? Bueno, hay escritores que necesitan más de la afuera, Exactamente. Y otros que, bueno, ella evidentemente no, y eso, también vivir, bueno, eso yo también lo comparto, en un pequeño pueblito acá a 40 kilómetros de Córdoba, pero vivir al interior, no vivir en la capital, vivir más adentro, también da otro tiempo, otro andar, otra forma de recogimiento, no sé, algo hay ahí con Tacuarembó, con el hecho de haber hecho su vida ahí, ¿no? De acuerdo. Y bueno, y vos, María Teresa, el hecho de hacer toda tu obra desde Córdoba no es menor, teniendo un país como Argentina, con Buenos Aires, esa fuerza brutal que tan tiene, grande, metropolitana, y una fuerza cultural impresionante. Pero vos sabés que Kafka decía también, ¿no? En los diarios de Kafka dice que hay ventajas de estar en la periferia, digamos, ¿no? Hay cosas que se pueden escribir, digamos, una cierta, y se puede, digamos, experimentar que la urgencia de estar en el centro y de tratar de, en ese ruido, hacer oír tu voz, esa presión no existe en la periferia, digamos, ¿no? Sí, eso es verdad. Y también algo que me parece que ella lo supo pronto, lo decidió pronto, es, que la escritura entre en la vida, forme parte de la vida de un poeta en este caso, y no que el poeta construya su vida en función de lo que quiere escribir, ¿no? Claro. Sino de dejar que eso ingrese de esa manera que ingresó en la vida de ella,
de una manera en que, bueno, se hace cuerpo, se hace piel, se hace sin que ella gaste tanta energía en la carrera, digamos. Sí, en términos de carrera. Sí, exactamente. La carrera en términos de correr, exactamente. Y no decirse. Claro. Bueno, me parece brillante escucharlos, María Teresa Andrueto, Álvaro Ojeda. Parece como que se meten en el mundo de Circe y todos se tornan discretos y sabios de alguna forma. Me parece bárbaro poder conversar con ustedes. No. La verdad que es sorprendente, es maravilloso. El homenaje, te cuento, María Teresa, que hubo ayer en la Biblioteca Nacional, hermoso. También estuvo así, este nivel. Es impresionante cómo da para hablar, y volvemos de nuevo, sin caer en las teorías o sin caer en grandes y sesudos análisis lingüísticos ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando como de persona, ¿no? Estamos hablando de la persona Circe y del poema. Les agradezco. Yo igual quiero hacer un pequeño paréntesis. Dale. Tampoco creamos que Circe es el simplismo. No. Circe tiene un bagaje que después lo oculte para tremendo hacer... Exacto. Por eso, es decir, hay yo creo que hay una teoría. Lo que sucede es que la teoría está muy filtrada en su escritura y tiene esa cosa cordial o esa cosa de palabra en el tiempo de Machado. Pero hay una enorme teoría, porque yo también le tengo últimamente un poco de miedo al espontaneísmo. Esta mañana tuve un acto de espontaneísmo y me salió un soneto. Bueno, así te salió, ¿no? Digamos, hay espontánea no tiene nada, exacto, es un trabajo y hay una teoría, claro. Lo que pasa es que no está para mostrarla, no es esa su tarea. Claro, eso que lo hagan otros. No. Claro, ella está para escribir, ¿no? Álvaro, es una herramienta, claramente. Álvaro, gracias por estar. No, gracias por conocer a la distancia a Teresa. Se tienen que conocer ustedes también dos. Para vos, María un abrazo, Teresa. Álvaro, y otro para vos, Pablo. Gracias, María Teresa. Un gusto y gracias por invitarme a estar yo de algún modo cerca de Circe, que tan central ha sido para mí su obra. Qué bárbara, María Teresa, espero que vengas a Montevideo. Hay que invitarte, hay que hacer un festival de poesía para que vengas, porque hay que conversar con vos. Tenés que conocer a Álvaro Ojeda, vas a ver, vas a alucinar. Gracias por estar a los dos en la máquina de pensar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo a los dos. Chao. Gracias, igualmente. Muy bien, esto quiere decir que está del otro lado de la línea Ramiro Sanchís, ingresando en qué zona. ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Qué tal, Pablo? Sí, qué buena pregunta es. Vamos justamente con un clásico de 1979 sobre una zona, ¿no? Stalker, de Tarkovsky, inspirada en un par de relatos de los hermanos Strugatsky, dos de los grandes escritores soviéticos de ciencia ficción. Y nosotros ya habíamos hablado un poco antes de ciertas ficciones que se las pueden agrupar bajo distintos rótulos, o de horror sintomático era uno. A mí me gusta hablar de ficciones de la zona, justamente, que son aquellas historias donde hay una suerte de presencia, digamos, ¿no? El espacio mismo, el territorio, el paisaje, está como invadido, infectado, si se quiere, por una presencia inhumana que, puede ser el mal, digamos, en el contexto del relato, o puede ser simplemente una fuente de extrañeza o de algo que no terminamos de comprender. Justamente en la tensión entre esas dos posibilidades, la producción de horror, la producción de esa disonancia cognitiva o de esa sensación de lo incomprensible, es que podemos hablar de weird, podemos hablar de otros géneros, de distintas formas especulativas, etcétera, pero los que vieron la película sabrán de qué estoy hablando, ¿no? O sea, es una zona afectada, digamos. Que en ruso se dice zona, siempre me llamó la atención, se dice igual, zona. Sí, interesante. Luego la película generó su propia mitología urbana y llegó a tener mucho que ver con Chernóbil, ¿verdad? Donde tenemos, supongo que hasta el día de hoy, estas personas que ofician como de guías para los que se aventuran, los turistas que se aventuran ilegalmente en Pripyat,
¿no? La Claro, ciudad cercana a porque la está planta. prohibido, eso está cercado, porque está radioactivo y no se puede pasar. Claro, El ejército. hay zonas zonas en un sentido un poco más llano, que se puede andar por ahí, determinado tiempo de exposición, ¿no? Es interesante cómo ahí en Pripyat la vida no desapareció, al contrario, ha No. florecido. Desapareció la presencia humana, ¿no? Pero tenemos incluso hay estudios, ¿no? De mutaciones. Por eso te digo, pero la vegetación y los animales, a mí me contaron que hay, o sea, flores grandes, cosas así, Exacto, o sea, sí, ha habido hay mutaciones estudios, importantes. hay estudios científicos muy serios sobre los árboles, por ejemplo, Exacto. sobre los insectos, o sea, no es que no haya reportado, no sé, un lobo de 4 ojos, pero de alguna manera sí está claro que la radiación ha afectado considerablemente la zona, ¿no? En Stalker es un poco más complejo, digamos. Si vamos al texto en el que se inspira, la novela Picnic extraterrestre, también llamada Picnic al lado del camino, hay varias traducciones, lo que tenemos es una nave extraterrestre que permanece un tiempo en una parte del mundo, en un paisaje, en una zona, y se va. ¿Ah? Ese acto de presencia y quizá los desechos que deja cambian drásticamente el paisaje y lo vuelven de algún modo weird, extraño, incomprensible para los seres humanos. En la película eso está resuelto de muchas maneras, está por supuesto la belleza visual, ¿no? del cine de Tarkovsky, Sí. pero también hay elementos muy muy puntuales, muy concretos, que son por ejemplo las trayectorias. Quienes vieron la película se acordarán de que el guía... No se puede avanzar en línea recta. Exactamente, él tira como una suerte de ondas que hace, ¿no? Sí, con tornillos, claro, ata ahí va. con piolines, los tira Sí. y para nunca avanzar en línea recta. Claro, él ve qué pasa, no queda claro tampoco, ¿no? O sea, cómo lo resuelve tirando estos tornillos, pero van serpenteando. Exacto, van zigzagueando. Sí. Y eventualmente llegan a este lugar que es como una construcción en ruinas, abandonada, que es una de las imágenes más increíbles de la película, donde aparentemente hay una conexión extraña con la interioridad de quien va ahí y se pueden cumplir los deseos, ¿no? O sea, eso es un agregado de Tarkovsky, no está en los relatos en los que se inspiró, pero ese es el momento de algún modo clave de la película y del drama de sus personajes, ¿no? Que tenemos el científico, el escritor, el guía, y además también tenemos toda otra historia que enmarca esa, que es una posible respuesta de otro género a esa presencia, que es que la hija del guía, del stalker, tiene poderes psíquicos, digamos, ¿no? Tiene una especie de forma de telequinesia que puede mover las cosas. Y hay toda es como de una segunda, el stalker es como de una segunda generación de guías, tuvo su maestro que se volvió loco, quién sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay como una mitología que terminó hipersticionalmente por contaminar nuestra realidad a través de esta zona que es Pripyat y en los alrededores de Chernóbil, ¿no? Pero es fácil conectar Stalker a dos ficciones que ya hemos visto acá. Una es, por supuesto, El color que cayó del espacio de Lovecraft, Claro. ¿no? Donde es lo mismo, una presencia extraterrestre, no sabemos para qué, cómo, por qué, ni nada, simplemente sabemos que contamina las aguas de un pozo y toda la zona, digamos, afectada por esa humedad, por decirlo así, o los aledaños del pozo, de la napa esta de aguas subterráneas, termina completamente alterada. Y como siempre pasa en Lovecraft, el horror no es tanto lo que te pueda hacer el monstruo, donde lo haya, sino la locura que genera el contacto o el conocimiento de ese monstruo. Y de algún modo, mutaciones, por decirlo así, que eso va generando. Y eso es un poco la historia del cuento de Lovecraft, ¿no? Donde Mutaciones mentales muchas veces. Sí, Psíquicas, en general, ¿no? muchas En veces. general, si uno hiciera como una reducción de Lovecraft a un esquema, ¿no? Que sus grandes cuentos parecen de algún modo variaciones, ¿no? De un esquema básico, bueno, siempre tenemos esa idea, ¿no? Los personajes tienen este contacto con la locura, y esa locura tiene que ver con el contacto con lo inhumano, vamos a decirlo así. En El color que cayó del cielo es un poco más fuerte, porque sí, hay un cambio orgánico
Hay mutaciones, hay un contagio, digamos, a partir de esa presencia inhumana extraterrestre en el pozo. Otra película y otro libro que desarrollan esta idea es la serie de Jeff Vandermeer, Aniquilación. Digo serie, pues son 3 libros que se llaman Área X, ¿no? Es una trilogía cuya primera parte, Aniquilación, fue filmada hace no tanto, adaptada para Netflix, y se puede ver, está muy bien la adaptación, con Natalie Portman, si mal no recuerdo. Sí, Natalie Portman, sí. De eso también hablamos acá. Y acá sí, es lo estuvimos mismo. hablando. Y mañana vamos a estar hablando de la última de ese director, que es una miniserie que se llama Debs, que la estoy viendo. Bueno, muy bien. De alguna manera, como ya lo hablamos, esto no lo vamos a repetir, pero quienes están escuchando y se acuerdan un poco de lo que venimos hablando acá, ya habrán entendido por dónde va la mano. O sea, es esa presencia que asedia el lugar de algún modo. No es muy diferente a las ficciones de casas embrujadas, ¿verdad? Solo que usualmente la mayor parte de los relatos de casas embrujadas, la solución suele ser muy puntual, y la explicación del por qué los hechos extraños suelen ser vinculados a un relato muy específico de alguien que murió. O sí, hay una explicación. Exacto. El género, por decirlo así, de casas embrujadas tiende a producir, en tanto explicación, un relato, ¿no? O sea, la reciente adaptación que está en Netflix adaptación no, a partir de Otra vuelta de tuerca de Henry James, que se llama, no sé cómo lo pusieron en español, creo que es La maldición de la mansión Bly. Está recién estrenada, debe tener 2 semanas. Nos quedan 2 minutos, ¿Cómo? Nos quedan 2 minutos. Bueno, quedamos así entonces. La próxima entrega de Mitos del Futuro va a tener que ver con el weird desde las casas embrujadas. Pero para redondear la idea es esa noción de un espacio comprometido, por decirlo así, de un espacio invadido por una presencia inhumana que produce una serie de efectos en los humanos que la atraviesan. Pero en el caso de Stalker es una zona, ¿no? No sería una casa, sería un bosque. No, claro, una zona. Las casas embrujadas son una forma particular de esa idea, perfecto, donde la perturbación está contenida en una zona menor que contiene la casa. O sea, acordate de todas las historias con cementerios indios, por claro, ejemplo. Pero digo, digamos, aquí no hay techo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí no hay 4 paisaje. paredes y un techo. Entonces el tema, el cielo es el techo. Exactamente. Y parece que está más amenazante, digamos, el ser humano sin techo queda más amenazado. No, y sobre todo porque hay una idea de la naturaleza contaminada, la naturaleza como algo extraño, ¿no? Que eso es lo que genera esta forma particular de las ficciones de la zona. Otra forma un poco más, ¿cómo decirlo?, amigable con las tradiciones clásicas del horror, es la de la casa embrujada, que tiene sus diferencias, por supuesto, pero de algún modo en ambas, o en ciertas formas de ambas, está esta idea del horror abstracto, por decirlo así, que perturba los espacios, sean naturales, abiertos, paisajes, o habitaciones, pasillos, etcétera. Así que en la próxima entrega podemos perfectamente hablar un poco de estas ficciones de casas embrujadas. Tarkovsky hizo Solaris también, que también ahí hay perturbaciones también psíquicas. Está la idea del incognoscible, ¿verdad? Eso ya creo que ya lo hemos hablado. Lo hablamos aquí en esta columna, ¿cierto? Sí, de esa idea de que de algo que supera todo tipo de lógica. Y entonces, lo no antropomórfico al extremo. Exacto. Exactamente. Que no se puede reducir ni siquiera poéticamente, no se puede aproximar ni siquiera poéticamente, ¿no? Es solamente el horror, como dijo el comandante, ¿no? Kurtz, el coronel Kurtz en el Apocalipsis Now. El horror de horror y nada más. Ramiro Sánchez, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Pablo, nos vemos en otro momento. Hasta luego. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar conversando con la investigadora y editora María del Carmen González. Ella integra la editorial Rebeca Linke. Son los responsables del último libro que acaba de editar Circe Maya, que se llama Voces del Agua. Fue presentado hoy en la Biblioteca Nacional, y después vamos a estar llamando a Mar del Plata para un nuevo 1.000.000 de umbrales. Ricardo Ruiz nos va a traer esta miniserie que yo les comentaba de Alex Garland, y que es el mismo director de Aniquilación, que estaba ahora comentando de alguna forma muy tangencialmente Ramiro Sánchez. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.